¿Qué tal? Buen día, Inge. En este video vamos a presentarles nuestro proyecto de administración de base de datos que consta de la creación de un clúster. Nuestro equipo está conformado por mi compañero Juan Manuel Alfaro Aguilera, Jesús Daniel López Hernández y su servidor Iván Enrique González Ruiz. Bien, en nuestro proyecto utilizamos el gestor Apache CouchDB o comúnmente conocido como CouchDB nada más. Este es un gestor de base de datos que es de código abierto y está enfocado en que sea más fácil o muy fácil de manejar y gestionar. Básicamente este gestor utiliza una base de datos que es NoSQL y emplea el formato JSON o JavaScript Object Notation para almacenar los datos. JavaScript como lenguaje de consulta por medio de MapReduce, que MapReduce es básicamente un framework que sirve para el procesamiento paralelo y utiliza el protocolo HTTP pues como API. Cabe destacar que a diferencia de una base de datos relacional, este gestor CouchDB no almacena los datos y sus relaciones en tablas, sino que cada base de datos es una colección de documentos independientes, es decir, pues lo que nosotros conocemos como registros en una base de datos, CouchDB los almacena como documentos, ¿no? Y como sistema operativo, nosotros hacemos uso de la distribución de Linux Debian 10. Bien, en cuanto a la arquitectura que utilizamos, básicamente tenemos 4 máquinas virtuales que ahora vamos a mostrar, de las cuales 3 de ellas son nodos y pues tenemos un balanceador de cargas, ¿no? Verificamos que cada una de ellas tiene una IP diferente. Básicamente tenemos una con una IP de 192, 168, 146. La segunda es 53, perdón. La tercera 154. Y nuestro load balancer con una IP de 156. Para comprobar que este load balancer tiene nuestros servidores asignados a una IP, básicamente escribimos ese comando en el que está un archivo y nos dice cómo está relacionado una IP con un nombre de dominio, ¿no? Entonces probamos que cada uno de estos esté funcionando haciendo un ping. Hacemos ping coach a cualquiera, que es CouchDB, por ejemplo, 1. Y verificamos que los datos o los paquetes estén llegando y nos esté dando una respuesta, ¿no? Una CK. Bien, para verificar que en cada una de estas máquinas esté instalado CouchDB, básicamente ejecutamos un comando curl con la IP de cada una de estas, y si CouchDB está correctamente instalado, nos devuelve una respuesta pues con datos de por ejemplo, el nombre del gestor, la versión que se está utilizando, etcétera. Y en caso de que no esté bien instalado o estemos accediendo a una IP diferente que no funcione, nos devuelve un error como el siguiente, que por ejemplo no existe ninguna ruta o no alcanzan a llegar los paquetes hacia la dirección. Podríamos crear la base de datos de manera manual dentro de la línea de comandos, pero CouchDB nos ofrece una interfaz visual llamada Project Foxton a la que podemos acceder a través del navegador con estas IP. Básicamente accedemos a través de nuestro usuario, un usuario y un password previamente creado. Y pues básicamente aquí tenemos nuestras bases de datos y diferentes apartados como de configuración, replicación y varios archivos varios datos que nos puede arrojar esta interfaz. Bien, ahora vamos a pasar a nuestro compañero Jesús Daniel, que va a seguir explicando. Bueno, ahora continuando vamos a ver rápidamente la arquitectura de nuestro clúster. Aquí, como ya había mencionado mi compañero Iván, pues nosotros empleamos un balanceador de cargas, es decir, que tenemos nuestros 3 servidores con diferente IP, pero tenemos una cuarta máquina, y en esta cuarta máquina instalamos esta herramienta HAProxy, que nos permite configurar un balanceador de cargas. Nosotros utilizamos 4 máquinas virtuales, es decir, todo se hace de manera local, pero pues la lógica es la misma. Nuestro cliente, es decir, de nuestra aplicación, vamos a acceder únicamente a esta dirección IP, y aquí el balanceador de cargas se va a encargar de redireccionar las peticiones a cualquiera de estos 3 servidores. Existen diferentes técnicas o algoritmos de lograr esto.
nosotros utilizamos una que se llama Round Robin, que se tiene que configurar en HAProxy, y accedemos a la siguiente ruta. Aquí podemos ver que está el archivo de configuración de HAProxy. Tenemos, por ejemplo, el máximo de conexiones, tenemos el modo HTTP, tenemos los tiempos de espera. Aquí tenemos el algoritmo Round Robin, el cual pues permite que de manera cíclica se va asignando las peticiones. Es decir, por ejemplo, primero se la va a redirigir al servidor 1 y luego al 2 y luego al 3 y luego otra vez al 1, al 2 y al 3. Y tenemos que configurar un frontend y un backend. En el frontend pues definimos por qué puerto va a permitir las peticiones, y en el backend definimos los servidores, nuestros 3 servidores. Y algo muy interesante es que podemos acceder a la siguiente ruta, a esta ruta, y podemos ver de manera gráfica pues los diferentes datos sobre nuestro clúster del rendimiento de los servidores. Aquí están cada uno de los 3 servidores. Y ahora regresando en cuanto al clúster, para realizar la conexión de los nodos, pues podemos auxiliarnos de esta herramienta visual de Foxton, pero nosotros lo utilizamos a través de línea de comando, siguiendo la documentación oficial aquí de Apache CouchDB. Aquí utilizamos los siguientes, pues toda esta documentación. Y para verificar que el clúster esté bien configurado y todo, podemos acceder a la siguiente ruta en cualquiera de nuestros servidores, y podemos ver que nos muestra los nodos del clúster. Aquí están el 46, el 53 y el 54. Y bueno, esto sería de mi parte, y va a continuar mi compañero Juan Manuel. Muy bien, ahora veremos la parte de lo que es replicación. ¿Cómo funciona la replicación en CouchDB? Básicamente tenemos un par de nodos, el nodo de origen y el nodo de destino, nodo 1 y nodo 2 como ejemplo. ¿Qué hace Couch? Que básicamente compara las bases de datos y los documentos que tienen estas. Y entonces, si ve diferencias, pues copia documentos del nodo origen al nodo destino. Y si ve archivos que ya está, pues simplemente los omite para no tener archivos duplicados. ¿Cuál es la problemática o el pequeño detalle con esto? Es que solamente funciona de manera unidireccional, es decir que si hacemos una modificación al nodo origen, esto se va a ver reflejado en el nodo destino, pero si hacemos una modificación en el que viene siendo nuestro nodo destino, que en este caso es el 2, pues este no se va a reflejar en el nodo 1. Para eso implementamos algo llamado replicación master-master, que funciona de forma bidireccional, es decir que cualquier modificación que hagamos se va a ver reflejado en 2 o más nodos, que en este caso pues en los 3 nodos, ¿no? Con lo cual obtenemos consistencia en los datos, en los documentos. No va a haber duplicidad de documentos y no va a haber diferencias entre los documentos. Bien, para observar este comportamiento de mejor manera, diseñamos e implementamos una aplicación en el lenguaje JavaScript. En cierta parte del código le proporcionamos la dirección IP del balanceador de cargas, que este va a redirigir las peticiones a algún servidor, a algún nodo en concreto. Entonces, la aplicación es realmente sencilla. Se trata de notas, pendientes, tareas, cosas por hacer, etc. Nosotros lo llamamos notas. Aquí podemos realizar distintas acciones como podría ser agregar notas, eliminarlas o modificarlas, y esto va a tener una repercusión en los documentos de alguno de los nodos. Entonces, como ejemplo, podemos agregar una nota con un nombre cualquiera, con una descripción cualquiera. Entonces, si la agregamos, pues dependiendo de a dónde se haya redirigido la petición, lo podemos ver de manera visual, por supuesto, pero dependiendo de dónde se haya redirigido la petición, que en este caso fue la máquina que termina con 46, pues podemos ver el cambio, ¿no? Se ha añadido un documento. ¿Qué pasa? Que como tenemos replicación, aquí podemos ver el documento, como tenemos replicación, pues estos cambios se van a ver reflejados también en las otras dos máquinas, como podemos observarlo. Esto ocurre también si eliminamos un documento, si lo modificamos. Ahora viene una pregunta muy interesante. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, apagamos un servidor o algún servidor no está disponible? ¿Qué ocurre con ese servidor? Bien, eso es lo que vamos a observar a continuación. Cuando apagamos un servidor no tenemos disponible, el balanceador de cargas ya no lo toma en cuenta para redirigir las peticiones. Entonces solo toma en cuenta los nodos que sí están disponibles para hacer la redirección.
Entonces, por ejemplo, una vez que apagamos la máquina, podemos asegurar que ni siquiera vamos a poder cargar la página de coach con esta IP. Ahora, si hacemos alguna modificación aquí en nuestra app visual, lo que observaremos es que la replicación se va a ver se va a ver reflejada de forma instantánea en los nodos que sí está disponible. Pero en la que apagamos, pues claramente esto no va a ocurrir, por lo menos de momento. Como podemos ver ahí, pues se modificó el documento. Entonces, ¿qué hacemos para que este también replique en la que apagamos? Pues hay que volver a encenderla. Una vez encendida nuestra máquina, la replicación no se va a hacer de forma instantánea, se va a tardar un momento en realizar este proceso. Y es normal en ocasiones, pues, que nos aparezca alguna advertencia, algún error de que se intentó hacer la replicación y no se consiguió. Pero después de unos momentos, pues la replicación se lleva a cabo. Como podemos ver ahí nos lanza una advertencia que lo está intentando y no puede hacer la replicación. Después de unos momentos, ahora sí se ha hecho la replicación. Como podemos ver el documento, ya se ha conseguido. Entonces hay que esperar un momento y es normal que nos aparezcan algunas advertencias o algunos errores de momento. Entonces de esta manera pues tenemos consistencia en todos nuestros nodos, si no existen archivos duplicados ni hay diferencias entre las bases de datos. Obviamente si apagan las tres máquinas o si no está disponible el organizador de cargas, pues no vamos a poder hacer modificaciones. Bueno, ahora veremos la parte de monitoreo. Bueno, en cuanto a la monitorización, cabe mencionar que CouchDB no tiene ninguna herramienta integrada, como si es el caso de MySQL o SQL Server, pero podemos hacer uso de una herramienta de terceros. En nuestro caso, utilizamos esta plataforma Datadog, que pues es un servicio de monitorización, y para hacer uso de esa tenemos que instalarlo en cada uno de nuestros nodos, tanto en nuestros nodos servidores como en el proxy. Y podemos acceder a la página y aquí podemos ver que, por ejemplo, nos muestra pues de manera gráfica diferentes datos para ver el comportamiento de nuestra red, de nuestros nodos. Aquí, por ejemplo, estas son las métricas del proxy, pero también podemos ver algunos datos de los nodos de coach. Podemos ver aquí monitorear, ver que todo esté realizando de manera correcta, y también nos otorga la posibilidad de ver pues otros datos tanto del hardware de nuestros servidores. Por ejemplo, aquí pues podemos ver que es la IP de nuestro proxy y aquí es toda la información que necesitamos. Y ahora, para finalizar, pues vamos con mi compañero Iván. Bueno, pues para realizar procesos de auditoría podemos dirigirnos a los archivos log que genera el propio CouchDB, que se encuentra pues en la ruta de instalación en alguna de las carpetas de ahí, que básicamente nos muestra datos como noticias, errores, actualizaciones que nos va arrojando el servidor y se van registrando en este log con sus respectivas fechas, IPs de los usuarios que realizan las peticiones y sobre todo las respuestas de los servidores como 200 OK para verificar, o sea, qué es lo que utiliza un servidor para decir que está todo bien, y un 404 para decir que es algún error, entre algunos más datos, ¿no? Y pues esto sería todo por nuestra parte. Gracias.